Un saludo a las personas que participan en el quinto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia. Mi nombre es Carlos Becina y junto con mis compañeras María del Ma Olive y Mercé Morey os voy a presentar un proyecto que estamos desarrollando en la Universidad de las Islas Baleares, donde ejercemos la docencia y la investigación. Se titula Innovación docente en educación superior y competencias interculturales en estudiantes de educación social y educación infantil, entre otras cuestiones, porque es allí donde lo implementamos, en estos dos estudios, como ahora os comentaré. La idea parte de un estudio previo que realizamos en una serie de centros educativos de elevada vulnerabilidad y elevada diversidad étnica y cultural, nosotros lo denominamos endocultural, en los que a partir de recoger información sobre el discurso docente, o sea, aquellas aportaciones que hacían profesores y profesoras de estos centros educativos de enseñanza infantil y primaria, descubrimos una serie de elementos que además clasificamos en lo que serían debilidades o amenazas y lo que podrían ser una potencialidad o unas oportunidades. En cuanto a las debilidades, respecto a tres elementos fundamentales, como era la familia, el alumnado y el profesorado, como aquellos que integraban de alguna manera la comunidad educativa más focalizada en el propio centro, desde el profesorado se advertía de las dificultades de las familias en torno a su bajo nivel socioeconómico, la carencia en algunas familias de competencias parentales o de competencias educativas para poder representar un apoyo al alumnado en su tarea académica, incluso a veces social, en un contexto en el que hacía poco que residían. Por otra parte, el alumnado era presentado de forma pasiva como una víctima de la situación, también se achacaba a su bajo nivel educativo y a las dificultades y la falta de oportunidades para poder desarrollar unas competencias que exigían el currículum. Y por otra parte, el profesorado que plantea estas cuestiones se muestra a sí mismo pesimista, frustrado ante la dificultad de dar una respuesta frente a esas necesidades. En el sentido contrario se encuentran las fortalezas y oportunidades de aquel profesorado que reconocía, o aquellos centros que reconocían el valor que podían aportar estas familias y se centraban en aquellos elementos como la forma en que acogían a los centros educativos, la forma en que se mostraban participativas, creían en la escuela como una oportunidad vital para su trayectoria y la trayectoria de sus hijos e hijas y la riqueza cultural que estas familias podían aportar al centro. Respecto a otro elemento como la innovación pedagógica o la innovación docente, como un elemento eh, desarrollado por los centros y por los profesores y profesoras, nos encontramos con que iniciativas como las puertas abiertas, las escuelas de padres y madres, partiendo de un contenido que tiene como base las necesidades de estas personas y sus inquietudes, así como trabajar la mediación, el diálogo, actividades compartidas y tener una misma visión de la realidad, a partir de una visión de la realidad compartida entre las familias y los centros, era un elemento de peso, un elemento importante para obtener mejores resultados y además los centros se convertían en espacios educativos hacia el exterior y también la innovación facilitaba pues una satisfacción profesional, mayor implicación del profesorado y mayor capacidad de obtener resultados, por lo que también era considerado como muy positivo. La realidad en torno a esta circunstancia nos hacía ver un contexto en el que transcurre la vida social y educativa fragmentado. Por un lado está la comunidad educativa, como los centros, en los que conviven alumnado, familias, maestros, maestras, y luego hay un espacio externo, que es la comunidad, en la que también están las familias, con las relaciones, interrelaciones que tienen en este contexto, y además de otros profesionales. Pero la conexión entre profesionales tiende a ser escasa y para cuestiones puntuales. Ante esta realidad, nosotros planteamos un proyecto de innovación docente con el objetivo de
contribuir a la coordinación entre los estudios de educación social y educación infantil, viendo la necesidad de que los profesionales, las profesionales tuvieran una interrelación desde el inicio, es decir, desde cuando se están formando. Esto implica fomentar el trabajo interdisciplinar e incluso transdisciplinar, que sería un paso más en ese trabajo en colaboración, trabajo colaborativo, mejorar las competencias del profesorado y del alumnado, puesto que incidió también el propio profesorado que da docencia en esos dos estudios, concreto en una serie de asignaturas, y promover un aprendizaje reflexivo a partir del planteamiento de la realidad y de un análisis crítico de las funciones de cada uno de los profesionales y de su incidencia en el entorno en el que actúan. En cuanto a los resultados esperados, era pues mejorar ese diálogo entre profesionales y al final poder conseguir de cara al futuro profesionales que accedan al mundo laboral con la capacidad ya de trabajar conjuntamente y tener una visión no parcelaria y una actuación no parcelaria de la situación en la que actúan. Nos encontramos con los dos estudios, educación social y educación infantil. En educación social, una asignatura de programas de animación sociocultural, como una asignatura que trabaja en el ámbito comunitario, y de educación infantil también una asignatura de intervención con familias. En el curso siguiente, o sea, actualmente se está implementando en la asignatura de educación intercultural, que luego pasaré a detallar qué es lo que están realizando. Todo esto ocurre en la Facultad de Educación de la Universidad de las Islas Baleares en torno a un planteamiento de una política de fomentar la participación entre alumnado y en concreto dentro de este proyecto se trabaja con un alumnado dinamizador junto a un profesorado impulsor que trabajan conjuntamente en colaboración para llevar a cabo esta iniciativa. En torno a una serie de fases se ha desarrollado o se ha implementado este proyecto y está en fase de finalización, o sea, se está implementando en estos momentos todavía, pero lo que se ha realizado hasta ahora ha sido un cuestionario, se ha aplicado un cuestionario sobre competencias interculturales al alumnado y se ha creado un grupo de alumnado dinamizador. A partir de esto, entre el grupo dinamizador, que son alumno y alumna de cada una de las asignaturas, trabajan conjuntamente con el grupo impulsor de profesorado para analizar los resultados obtenidos del cuestionario y plantear propuestas de trabajo con grupos de las asignaturas en cuestión, de los estudios en cuestión. Hasta ahora lo que se ha realizado es un retorno, junto con este grupo dinamizador de alumnado, se ha realizado un retorno al alumnado de ambos estudios. Se ha planteado un caso, ¿no?, de una realidad sobre la que intervenir y a través de grupos de discusión y de dinámicas grupales y otras dinámicas grupales se ha trabajado en torno a qué percibían ellos y ellas que debía ser su función como futuras maestras, maestros, como futuras educadores, educadoras. Y cómo piensan que debía actuar cada uno de ellos, o sea, cómo actuaban ellos y ellas, por ejemplo, como educadoras sociales, y qué pensaban que era la función de la maestra o el maestro, ¿no? A partir de esto se ha recogido toda la información y actualmente está implementándose en la asignatura de educación intercultural con la intención de que se realice un proyecto de intervención socioeducativa e intercultural en los centros educativos desde la figura del educador o la educadora social, considerando las funciones que desarrollan también las maestras y maestros en los centros educativos. Bueno, pues con esto acaba esta presentación. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, ante posibles dudas, pues ya sabéis que podéis contar con nosotros a través del correo electrónico.